perfectamente. Espero que lo disfruten y sobre todo que aprendan demasiado. Muchas gracias, Romina. Pues siempre es un placer aquí a colaborar con los queridos compañeros del primer año y bueno, siempre con los buenos ánimos y con la iniciativa para poder brindarle la mejor información aquí a los futuros colegas. Ahora voy a tratar de compartir. ¿Pueden ver la imagen? ¿Les sale bien la diapositiva ahí? Sí, se ve perfectamente. Ya, muy bien. Bueno, primeramente darles la cordial bienvenida a esta disertación que voy a... Perdón, disculpen, es que me salió una solicitud, lo tengo para que lo graben. Ya. Muy bien, nuevamente reitero, les doy la bienvenida a esta clase que lo he hecho con mucho cariño y dedicación, que es Triángulos del Cuello. Lo hice de la manera más gráfica y didáctica para que ustedes lo puedan entender y lo puedan captar a la primera. Pues les recomiendo siempre que tomen atención a la clase porque va a estar interesante y de una vez por todas van a aprender y van a recordar muy bien lo que es triángulos del cuello, si es que tienen alguna dificultad, ¿no? Entonces, sin más que agregar, voy a iniciar mi presentación. Bien. Voy a colocar mi puntero, ¿dónde está? Aquí, puntero láser. Bien, entonces comenzamos con triángulos del cuello. Para hablar de triángulos del cuello, vamos a necesitar diferentes estructuras anatómicas. Una de ellas es la mandíbula. Bien, a veces se congela mi mouse, perdón. Ya, la mandíbula, ya ustedes conocen la mandíbula, ya llevaron huesos de la cara, conocen la mandíbula que es un hueso impar de la cara. Aquí vemos su gonion del lado derecho, del lado izquierdo, el cuerpo y las ramas de la mandíbula, ¿no? Y vamos a necesitar también para hacer esta presentación de triángulos del cuello, pues, el manubrio del esternón. Bien, una porción del esternón, que es el manubrio. Ahí tenemos a la clavícula izquierda y ahí tenemos a la clavícula derecha. Bien. Y la línea media, no puede faltar la línea media. Ahora vamos a añadir algunos músculos que son esenciales para poder dividir estos famosos y tan controversiales triángulos del cuello. Bien, ahí tenemos el escaleno izquierdo, ¿ya? El trapecio izquierdo, reitero, el trapecio izquierdo, el trapecio derecho, aquí, y el músculo esternocleidomastoideo, del lado izquierdo, ¿ya? Aquí con sus dos fascículos, un fascículo para el esternón y un fascículo para la clavícula, ¿ya? El esternocleidomastoideo izquierdo y el esternocleidomastoideo del lado derecho. Ahora sí, podemos ver nuestros dos primeros triángulos del cuello. Uno de ellos es el siguiente. Voy a ver si puedo, mejor si no lo rayo, ¿ya? El primer triángulo del cuello es el triángulo cervical posterior. Bien, ¿cómo está debilitado el triángulo cervical posterior? Aquí está delimitado por lo siguiente. Por el borde anterior del trapecio, que estoy señalando, por el borde anterior del trapecio, anteriormente por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y inferiormente por el borde superior de la clavícula. Este triángulo sería el llamado triángulo cervical posterior. Muy bien. Y posteriormente tenemos el segundo triángulo, que sería el triángulo cervical anterior, que sería lo siguiente. Tiene de base superior y de base inferior. Arriba va a estar delimitado por el borde inferior de la mandíbula, posteriormente por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y anteriormente por la línea media.
Muy bien, entonces ya tenemos dos triángulos para comenzar. El triángulo cervical anterior, que ya nombré sus delimitaciones, y el triángulo cervical posterior. Bien, y en base a eso vamos a ver la subdivisión de triángulos del cuello que tenemos. Para continuar esta ilustración de los triángulos del cuello, vamos a necesitar más estructuras anatómicas. Por ejemplo, vamos a necesitar el hueso hioides. ¿Ya? El hueso hioides. Y vamos a ver las inserciones del hueso hioides, que serían lo siguiente. Ahí tenemos el vientre posterior del músculo digástrico izquierdo. Ahí tenemos la inserción del músculo digástrico, pero su vientre anterior. Bien, ahorita no vamos a repasar mucho al respecto de inserciones musculares, porque eso lo van a ver con más calma. Pero si quieren podemos recordarlo. El músculo digástrico, el vientre posterior, se inserta en la ranura digástrica de la apófisis mastoidea, que ya saben, y el vientre anterior, pues en la fosita digástrica, ahí en la cara interna de la rama de la mandíbula, ¿no? Aquí tenemos el digástrico izquierdo y aquí el digástrico derecho, su vientre posterior y su vientre anterior. ¿Listo? Necesitamos otro músculo más para completar y ya poder subdividir estos triángulos del cuello. Ahí tenemos el vientre inferior del músculo homoioideo, y aquí tenemos el vientre superior del músculo homoioideo, del lado derecho. Acá tenemos del lado izquierdo el vientre inferior del músculo homoioideo y el vientre superior del músculo homoioideo. Bien, ahí tenemos ya nuestra imagen fundamental para que nosotros podamos ya colocar nuestras subdivisiones. Ojo, subdivisiones de los músculos del cuello. Si aquí hemos dividido, si se recuerdan, aquí se encuentra el triángulo cervical posterior, ¿ok? Entonces el triángulo cervical posterior va a tener dos subdivisiones, una que va a ser aquí y otra que va a ser aquí. Bien, va a tener dos triángulos subdivididos, ¿ok? Dos triángulos subdivididos. Y el triángulo cervical anterior va a tener 1, 2, 3, 4, hasta 5 subdivisiones. Este de acá chiquitito no lo voy a nombrar. Voy a decir que el triángulo cervical anterior tiene 1, 2, 3, 4 subdivisiones. Subdivisiones de triángulo del cuello. Y ahora vamos a ver cuáles son. Ahí tenemos el músculo submandíbular, perdón, disculpen el error catastrófico, el triángulo submandibular, ¿ok? El triángulo submandibular. No se preocupen porque esto lo vamos a desglosar con calma más adelante, ¿ya? Solamente les estoy señalando para que ustedes tengan mi memoria visual y más adelante lo puedan ya desglosar y aprender mejor. Aquí tengo el músculo, el triángulo submandibular, nuevamente reitero, triángulo submandibular. Aquí tengo el triángulo submentoniano. Aquí tengo el triángulo carotidio, bien, triángulo carotidio. Aquí el triángulo occipital, se dan cuenta de que nosotros comenzamos con dos triángulos grandes, que era el cervical anterior y posterior, y ahora estamos viendo sus subdivisiones, ¿no? Más abajo del triángulo occipital, medialmente vamos a tener al triángulo muscular, bien, debajo del occipital al triángulo supraclavicular, ¿ya? Supraclavicular, y acá uno chiquitito que lo vamos a ver al final, que también se lo toma en cuenta, que se llama el triángulo frénico o triángulo de Sedilot, ¿bien? Entonces, ahí tenemos en una imagen bien clara y concreta, graficada, para que le saquen el screen y lo pongan de fondo de pantalla, los músculos y sus delimitaciones del cuello. Bien, y vamos a ver ahora con mejor resoluciones de colores. Bien, ahí los tenemos ya con sus colores respectivos.
el triángulo submandibular, el triángulo aquí de rosado, aquí de plomo, el triángulo submentoniano, el triángulo carotidio aquí de anaranjado, el triángulo aquí azul, el triángulo occipital, aquí de verde el triángulo muscular, aquí de rojo el triángulo supraclavicular y aquí pequeñito de celeste el triángulo frénico o de Sedi-Lot. Bien, entonces vamos a comenzar, ya, vamos a comenzar a hablar de cada triángulo, lo esencial. Bien, ahí tenemos el triángulo submandibular. El triángulo submandibular, aquí vamos a delimitar los límites primero. Aquí vemos una línea punteada que nos indica el límite anterior del triángulo, que sería el borde posterior del vientre anterior del digástrico. Nuevamente reitero, el límite anterior de este triángulo, ojo, es un triángulo de base, esos detalles tienen que darse cuenta, es un triángulo de base superior y de vértice inferior, ¿ya? Su límite anterior es el vientre anterior del músculo digástrico. Su límite base sería el borde inferior de la mandíbula. Y acá en su límite posterior sería el borde anterior del vientre posterior del digástrico. Esos son los límites de este triángulo submandibular. Y aquí vamos a verlo con un cuadro comparativo. Ahí tenemos los límites. El borde inferior de la mandíbula, ya lo nombramos, es parte del límite de este triángulo submandibular. El vientre anterior y el vientre posterior del digástrico forman este triángulo submandibular. Y también lo hace en su límite posterior el estiloioideo, el músculo estiloioideo, les reitero, tiene unos dos tendones de refuerzo para poder fijar lo que es el tendón intermedio del músculo digástrico, por eso se lo toma en cuenta en el límite posterior de ese triángulo. Piso. El piso de este triángulo está conformado por el músculo miloioideo, hiogloso y el constrictor medio de la faringe. El contenido de este triángulo, antes de ir al contenido, el techo de este triángulo va a estar constituido por la piel, el tejido celular subcutáneo y el platisma. Bien, el platisma. El contenido, vamos a tener en este triángulo ya delimitado los ganglios linfáticos del grupo 1B. Bien, del grupo 1B. Y aquí vamos a encontrar lo que es la glándula submandibular. Vamos a encontrar en este triángulo la arteria y vena facial, la arteria submentoniana, la arteria y vena lingual, el nervio hipogloso, 12º par craneal, y el nervio del miloioideo. Este es el contenido, este es el techo, este es el piso, y estos son los límites de este triángulo submandibular. Bien. Y dentro de este triángulo tenemos un hiato. Hiato sinónimo de orificio. Hiato denominado el hiato submaxilaris o hiato del hiogloso y miloioideo. ¿Cómo está formado? Simplemente los límites de este hiato va a ser el músculo hiogloso, el músculo miloioideo. Entre esos dos músculos va a haber un espacio, un hiato, y el contenido es importante. Conocer el contenido del hiato hiogloso miloioideo es importante, porque en este hiato va a incrustarse o va a pasar lo que se llama el conducto de Wharton, el conducto excretor de la glándula parótida. Bien. Vamos a tener también por ahí el pasaje de la vena lingual. Ahí se va a alojar la porción anterior de la glándula submandibular y también por ahí va a pasar, por este hiato, el 12º par craneal o hipogloso. Bien, ya hemos desglosado al
triángulo submandibular. ¿Qué nos toca ahora? El triángulo submentoniano, que podemos ver aquí. Ahí ya vamos delimitándolo. No se olviden que esta línea que ya está marcada es la línea media anterior del cuello, ¿ya? Línea media anterior del cuello. Y acá he marcado punteado el límite. Este triángulo es de base inferior y de vértice superior, y su límite externo, este de acá, sería el vientre anterior del digástrico, y su límite inferior sería el borde superior del hueso hioides. Ahora veámoslo con más calma en el cuadro. Límites. Tenemos, como les dije, borde interno, ¿ya? Borde interno del vientre anterior del digástrico, borde interno del vientre anterior del músculo digástrico, y el borde superior del cuerpo del hioides. Y, obviamente, la línea media anterior del cuello. Y está totalmente delimitado el triángulo submentoniano. Piso. El piso de este triángulo, pues, lo va a dar el músculo miloioideo. El contenido, a este nivel se va a encontrar el grupo ganglionar linfático 1A. Bien, el grupo ganglionar linfático 1A se va a encontrar de contenido en este triángulo. Y el origen, ¿ya? El origen de las venas yugulares anteriores. Muy bien, ya vamos 2 triángulos. Ahora nos toca desglosar lo que es el triángulo carotidio. El triángulo carotidio, ya, que aquí lo estamos viendo anaranjado, aquí estoy colocando punteado su delimitación externa, que sería el borde anterior, ya, el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, y aquí en su delimitación anterior, bueno, anterosuperior, sería el borde posterior del vientre posterior del digástrico, y su límite anteroinferior sería el borde posterior del vientre superior del músculo homoioideo. Bien, ahora lo vemos con más calma. Límites. El borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, el vientre posterior del vientre posterior digástrico, el borde posterior del vientre superior del homoioideo. Esos son sus límites. El piso está conformado por el músculo constrictor medio y el músculo constrictor inferior de la faringe. También en su piso se encuentra lo que es el músculo tiroideo, el hiogloso, y ahora vamos para el contenido. El contenido de este triángulo carotidio es esencial, importante que sepan, porque aquí va a pasar lo que es el famoso paquete vasculonervioso del cuello, que consta ¿de qué estructuras? De la vena yugular interna, de la carótida común o primitiva, y del más vago, del décimo par craneal. ¿Bien? O también llamado neumogástrico. ¿Y qué más? Por aquí vamos a poder observar la asa cervical, ¿ya? Que esta asa cervical va a llegar a inervar a varios músculos de los que conocemos grupo muscular infrayoideos, ¿no? Pero ahí está la asa cervical. También aquí vamos a encontrar al hipogloso, el 12º par craneal, y también aquí vamos a encontrar la división de la carótida común en carótida externa y carótida interna. Bien, belleza, perfecto. Ya continuamos con nuestro tercer triángulo. Veamos el siguiente. Aquí tenemos el triángulo muscular, que está delimitado en el medio. Ya tiene una base interna este triángulo, una base interna y un vértice externo. La base interna va a ser la línea media anterior del cuello, el límite póstero superior sería el borde anterior del vientre superior del músculo homoioideo, y su límite póstero inferior sería el fascículo
external del músculo esternocleidomastoideo. Bien, límites. Vientre superior del músculo moyoideo, borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, ¿ya? Este fascículo corresponde al músculo esternocleidomastoideo, y la línea media anterior del cuello. Ahí tenemos nuestro triángulo muscular. El contenido, vamos a tener músculos, por eso le llaman triángulo muscular, porque en su contenido va a haber músculos. ¿Qué músculos? Esternoyoideo, esternotiroideo, tiroyoideo, que generalmente son casi la mayoría de los músculos infrayoideos, que ya van a ver con calma ese grupo muscular. La glándula tiroides va a estar a este nivel, la glándula paratiroides, por supuesto, posterior a la glándula tiroides, y la tráquea. Bien, y dentro de este triángulo muscular vamos a encontrar a lo que llamamos el rombo de la traqueotomía. La traqueotomía es un procedimiento quirúrgico que se realiza en pacientes con edema de glotis o shock anafiláctico, ¿ya? Y estos reparos anatómicos son importantes para localizar el rombo de la traqueotomía. Bien, entonces su límite superior de este rombo de la traqueotomía va a ser los esternoyoideos que tenemos acá, esternoyoideo derecho y esternoyoideo izquierdo. Inferiormente van a estar los esternotiroideos, derecho e izquierdo. Y estos 4 músculos van a formar el famoso rombo de la traqueotomía. ¿Bien? Porque a este nivel se va a hacer la incisión y la colocación de un tubo de ventilación. Bien, continuemos. ¿Qué triángulo nos va a tocar? El triángulo occipital. Bien, el triángulo occipital, aquí podemos ver ya su delimitación antero-superior, que sería el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Su delimitación posterior sería el borde anterior del músculo trapecio, y su delimitación antero-inferior sería el borde posterior del vientre inferior del músculo omoioide. Bien, veámoslo con calma en el cuadro. Límites: borde anterior del trapecio, borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y borde posterior del vientre inferior del músculo omoioide. Estamos en lo correcto. Piso. El piso de este triángulo está conformado por el esplenio de la cabeza, el músculo elevador de la escápula, el músculo escaleno posterior, el músculo escaleno medio, y en el contenido vamos a tener lo que se llama el punto Z o punto de Erd. ¿En qué consiste ese punto? Es un punto a este nivel que van a emerger en ese punto 4 ramos nerviosos de los que son los nervios superficiales del plexo cervical, que son los siguientes. Aquí, de este punto Z o punto de Erd, van a ser el nervio cervical transverso, que iría por aquí, el nervio occipital menor, que iría hacia arriba, el nervio el nervio auricular mayor, que iría hacia arriba también y un poco más posterior, y el nervio supraclavicular, que se va hacia la clavícula, pero hacia arriba de la clavícula, por eso se le llama supraclavicular. Entonces estos 4 ramos son ramos superficiales del plexo cervical, que van a ver más adelante, ¿no? Pero aquí ya se los detallo. Por aquí también vamos a encontrar al nervio espinal, 11º par craneal, a la arteria cervical transversa, bien, a la arteria occipital y al grupo ganglionar linfático número 5. Bien, bien, ya estamos avanzando una gran parte de los triángulos. Ahora nos queda el triángulo supraclavicular, que aquí ya podemos observar su delimitación postero superior, ¿ya? Postero superior, que sería el borde anterior del vientre inferior del músculo omoioideo. Aquí en su límite anterior sería el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y en su límite inferior el borde superior de la clavícula. Bien,
Entonces, borde superior de la clavícula, aquí, borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y borde anterior del vientre inferior del músculo omoioideo. Contenido. En el contenido aquí vamos a encontrar los troncos primarios del plexo braquial. Bien, que ya sabemos, y aquí les indico que el plexo braquial va a introducirse en medio de dos escalenos, que es el escaleno anterior y el escaleno medio. Y no se olviden que hay un jinete que cabalga a uno de estos dos músculos, a uno de estos dos escalenos, que se llama el jinete, ¿cómo se llama? El nervio frénico. El nervio frénico es el jinete y va a cabalgar al escaleno anterior. Bien, pero reitero, el plexo braquial, sus troncos primarios van a pasar por este hiato o triángulo de los escalenos, que sería entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Y por aquí también vamos a encontrar en este triángulo supraclavicular a la arteria subclavia. Bien, y aquí tenemos el triángulo frénico, triángulo de Sedilot, que lo van a encontrar en... Y bueno, para salir un poco del tema, esta disertación, este tema, lo van a necesitar en quinto año cuando estén cursando la materia de otorrinolaringología con el doctor Yusef. Y de verdad les digo que esto es oro para cuando cursen esa materia, porque él pregunta esto. En otorrino, materia de quinto año, preguntan triángulos del cuello. Nada más les digo, no se olviden, traten de recordarlo, traten de aprenderlo con dedicación, con esmero, y traten de su resumen, hagan otro resumen, de ese resumen hagan otro resumen. Así les va a quedar algo chiquito donde puedan tenerlo a mano y puedan recordarlo, ¿no? Y bueno, nada más les advierto, apréndanselo bien. Entonces, tenemos triángulo frénico de Sedilot, y este triángulo simplemente es el fascículo esternal. Aquí vemos que su límite antero superior es el fascículo esternal del músculo esternocleidomastoideo, y el fascículo clavicular del esternocleidomastoideo y el borde superior del manubrio del esternón. Es un triángulo chiquitito, sí. Y aquí, como les marqué, límites, fascículo esternal, que este es el fascículo esternal, este es el fascículo clavicular del mismo músculo esternocleidomastoideo, y el borde superior de la clavícula. Perdón, dije esternón, ¿no? Borde, esta imagen debería estar un poco más acá, pero bueno. Borde superior de la clavícula. El contenido, yo encontré este triángulo, y no cuando cursaba anatomía, sino lo encontré en el libro del doctor Aguilar en Cirugía 1, cuando estaba cursando el tercer año con el doctor Aguilar, en su libro personal de doctor, ¿no?, del doctor García, que habla del tema de canalización, perdón, la caterización de la vena yugular interna. Entonces ahí conocí este triángulo de Sedilot, que en este borde, en este ángulo superior, uno puede introducirse a lo que es la vena yugular interna. Bien, la vena yugular. Entonces, esto es un reparo anatómico importante para hacer un procedimiento quirúrgico. Bien, y también encontramos el nervio frénico, pero es controversial todavía. Pero esto ya encontré en el libro del doctor Aguilar, que a nivel de este triángulo podemos acceder a la vena yugular interna. Bien, ahora vamos a los músculos profundos. Bien, músculos profundos. Ya no se aburran porque ya estamos llegando a lo último de la disertación. Ya van a poder ir a ver TikTok tranquilos, van a poder ir a seguir chateando con el tóxico. Unos minutos más y esto termina. Y esto, traten de darle la importancia y el interés necesario, ya que son los triángulos profundos, ya que tenemos aquí el triángulo de ligadura
Sí, aquí tenemos un triángulo que es el triángulo de ligadura de la carótida externa, y al otro tenemos dos triángulos que son los triángulos de ligadura de la arteria lingual. Bien, para comenzar este triángulo de ligadura, el término ligadura ya es más que todo en términos de cirugía, ya se hacen nudos con hilo para realizar hemostasia, ¿ya? Hemostasia, para poder cohibir la hemorragia. O sea que en términos Canvas, así van a amarrar la arteria para que no salga sangre de ella, algo así, ¿ya? Eso es ligadura, ¿ya? Amarrar la arteria para que no se desangre el paciente, pero tenemos que saber qué arteria, ¿no? Entonces, ese es el término ligadura, en términos cristianos, ¿ya? Ya entonces, triángulo de ligadura de la carótida externa. Vamos a ver ahorita los reparos anatómicos importantes para conocer este triángulo. Aquí tenemos la vena yugular interna, ¿ya? La vena yugular interna, y da este tronco. La vena yugular interna da este tronco, el tronco tirolinguofaringofacial, ¿ya? Tirolinguofaringofacial. Ya es un tronco que va a fluir hacia la vena yugular interna. Y obviamente van a tener hartas venas aquí que van a fluir a este tronco famoso. Bien, y necesitamos otro reparo anatómico para poder delimitar este triángulo. Este sería el nervio hipogloso. Bien, el nervio hipogloso. Entonces, aquí, a este nivel, ya vemos que ya tiene forma triangular, ¿no? Y vemos sus límites. Y dentro de este triángulo vamos a ver que pasa lo que es la carótida común o primitiva y va a bifurcarse en carótida externa y en carótida interna. Bien, entonces, ¿de qué triángulo estamos hablando? Pues del triángulo de Farabeuf. Bien, el triángulo de Farabeuf, sus límites son la vena yugular interna, ¿ya? El nervio hipogloso o 12º par craneal y el tronco tirolingofaringofacial. Contenido de este triángulo. El contenido de este triángulo de Farabeuf es la bifurcación, ojo, que en este punto se da la bifurcación de esta carótida común o primitiva en divisiones de carótida interna y carótida externa. Bien, y por eso coloqué que es triángulo de ligadura de carótida externa, pues antiguamente aquí amarraban la carótida externa para cohibir hemorragias. Bien, entonces ya tenemos nuestro primer triángulo, que sería, ojo, este triángulo sería el más posterior de los que voy a nombrar más adelante. Para continuar más adelante con los demás triángulos que nos falta, que son dos, vamos a necesitar estructuras anatómicas. Por ejemplo, aquí el hueso hioides. Van a disculpar que lo haga tan exagerado, pero ojalá lo entiendan así. Ya, este es el hueso hioides. Y aquí tenemos la mandíbula. Raro, ¿no? La mandíbula más chica que el hioides, ¿no? Pero esto es por fines de enseñanza, nada más. Entonces, aquí tenemos, disculpen que se me cuelga el mouse, ya. Aquí tenemos el hioides, aquí tenemos la mandíbula, y aquí tenemos el músculo hiogloso, bien, que se inserta en la mandíbula y en el hueso hioides. Tenemos el músculo hiogloso. Y aquí tenemos al vientre posterior del músculo digástrico, bien, vientre posterior del músculo digástrico. Yo aquí reitero un triángulo más para los que les gustan los epónimos, ¿no? Aquí este triángulo de Farabeuf, si colocaríamos este vientre posterior del digástrico acá arriba, ¿ya? Aquí arriba, y el límite ya no sería el hipogloso, sino sería el vientre posterior del digástrico, ese triángulo se llama el triángulo de Guyon, ¿ya? Triángulo de Guyon, ya. Ahora estamos viendo otros triángulos, eso es para los que les gustan los epónimos. Ahora ya tenemos aquí delimitado un triángulo, nuestro segundo triángulo profundo, que sería el triángulo de De Clark. ¿Ya? El triángulo de De Clark,
que está delimitado por las siguientes estructuras. Por el músculo hiogloso, ¿ya? Por el vientre posterior del digástrico y por el asta mayor del hueso hioides. ¿Qué va a pasar por aquí? Va a pasar la arteria lingual. Ven que la arteria lingual sale porque es una rama colateral de la carótida externa, entonces sale de la carótida externa y la arteria lingual pasa por este triángulo de Clark y también pasa el nervio hipogloso. Bien. Y aquí vemos la inserción del músculo miloioideo, ¿ya? Miloioideo, el piso de la boca, el músculo miloioideo, en el hioides y en la mandíbula, en la línea miloioidea que ya han visto en el hueso mandibular. ¿Y qué estructura anatómica más necesitamos para hacer nuestro tercer triángulo? Pues el tendón intermedio del músculo digástrico, ¿ya? Porque el digástrico es un músculo que tiene dos vientres, ¿no? Ya saben, vientre posterior y vientre anterior. Y este es el tendón intermedio de esas dos masas musculares. Entonces, aquí tenemos nuestro tercer triángulo, que sería el más anterior, el triángulo de Pirogov. Bien, el triángulo de Pirogov. Este es el más anterior, este es el del medio y este es el más posterior. Delimitémoslo. Entonces, el triángulo de Pirogov está delimitado por el tendón intermedio, por el músculo miloioideo y por el nervio hipogloso o 12º par craneal. ¿Y qué pasa por aquí? Aquí tenemos que cortar al músculo hiogloso, y exactamente aquí cortando vamos a encontrar la arteria lingual y la podemos ligar. Igualmente aquí y aquí podemos ligar la arteria lingual. Bien, entonces llegamos al final de la disertación. Si te gustó, pues te invito a que vayas a YouTube, me busques como Medicina Graficada. Todos estos videos que lo voy a subir a mi canal, ya los tengo listos, y hace poco también hice unas preparaciones, así tal y como te lo estoy enseñando, de el par craneal trigémino y facial. Está buenísimo. Lo voy a subir muy pronto. Te invito a que te suscribas, pues voy a subir ahorita 5 videos más, este también. Y bueno, te dejo ahí mis redes sociales para que puedas estar al tanto de todos los materiales de estudios que estoy subiendo. Y aquí tengo mi guía que elaboré. Aquí tenemos los huesos de la mano con una creatividad nata, miren. Y la forma que tienen los huesos del carpo relacionado con cosas, ¿no? Aquí tenemos una canoa que se parece al escafoides, aquí al semilunar, aquí al piramidal, aquí puse la pirámide de Egipto, aquí al pisiforme, una arveja, aquí al ganchoso, un gancho, y todas estas formas tienen relación también a su articulación, o sea, todo tiene de su detalle. Y esta es la guía que saqué para el primer parcial, es didáctica, ¿ya? Hay trabajos que tienes que hacer en coordinación con los videos en YouTube, así que está buenísimo. Te exige a que estudies, te exige a que te superes. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Besito sería. Ahí les dejo con Toño, con Romina. Muchísimas gracias, Uber, por esta bonita disertación. Espero que los chicos lo hayan disfrutado. Creo que esta vendría a ser la última. Toño, ¿tienes algo que decir? Chicos, este es a lo que se refiere la compañera, es que es la última de hoy día. Vamos a continuar, ¿no? Y nada, excelente, es una clase que sería lo ideal verlo en el cadáver, pues, ¿no? Creo que esa sería más fácil para ustedes verlo en el cadáver, porque esta clase es netamente práctica. Tú tienes que más o menos tener unos conocimientos de los músculos superficiales y profundos del cuello, y cómo estos, en sus inserciones distales y proximales, forman triangulitos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo bonito de esta práctica? Que tú ya tienes la teoría y vas y lo buscas si es que
individuo, en el cadáver, si es que presenta exactamente esos reparos anatómicos, ¿ya? Yo me acuerdo que el año pasado, cuando revisamos el cadáver y vimos lo del nacimiento del plexo braquial entre los escalenos, en mi cadáver, por ejemplo, no había algunas estructuras ahí. Eso quiere decir que nunca en medicina 2 más 2 son 4, ¿no? Hay ciertas diferencias, pero de todas maneras haya sido bonito y esperemos que volvamos en algún momento a las clases presenciales para que puedan practicar en el cadáver, porque este tema sí es muy bonito y nada, chicos, eh, hay que meterle nomás. ¿Alguna pregunta? Ya saben cómo es. Si tienen preguntas pueden levantar la mano. Está todavía acá ahí, Nowhere. Sí, sí, estamos aquí, hermano. Y ya, cualquier pregunta que tengan ahorita, chicos, comenzamos con la ronda de preguntas. Salen los nombres de los que rayen. Bueno, parece que no hay preguntas, creo que quedó claro. De todas formas, levantó la Hay una mano. pregunta de Naila González. A ver, ¿ya puede activar su micrófono? Doctor, buenas noches. Tenía una pregunta. ¿Esta disertación va a estar en su canal de YouTube? Sí, volverla a ver. voy a filmar esta noche lo que es huesos del cráneo que di la anterior vez. Nervio facial, nervio trigémino y esta disertación de triángulos de cuello va a estar en mi canal. Yo creo que a más tardar todo a mañana en la tarde, noche. Gracias, dice. Bien. Recording stopped. Si tienen ¿Alguno? alguna duda, chicos, se le Recording puede in progress. también se va a estar leyendo el chat, por si tienen vergüenza de hablar. Recording stopped. Bueno, al parecer que quedó muy claro y a ver, alguien levantó la mano. Mayerlin, ¿ya puede activar su micrófono? Buenas noches. Quería preguntar sobre el nervio frénico. Dijo que escalonaba a algo y no lo logré anotar. ¿Me lo puede repetir, por favor? Ya, esto es un reparo anatómico muy importante también en el anfiteatro, ¿no? Porque se ve muy claro, cuando vos reconoces primero los escalenos, que son el escaleno anterior, medio y posterior. De los tres escalenos, el anterior es el que está, podría decirse en estos términos, cabalgado, ¿ya? O junto, o relacionado con el escaleno anterior, el nervio frénico. O sea, si vos ubicás al escaleno anterior, vos lo ubicás, ya lo reconoces en el cadáver, entonces hay un nervio que siempre está pegado a él anteriormente de este músculo. Por eso la mnemotecnia es que el nervio frénico cabalga al escaleno anterior. Entonces, si vos identificás al escaleno anterior, el nervio que está ahí, quisiera poner una imagen de verdad, porque es fantástico cómo tiene esa relación el escaleno anterior con el nervio frénico. Entonces vos, si te amarran el nervio frénico y el nervio frénico está ahí, apegadito al escaleno anterior, pues ya sabes la respuesta, ¿no? Entonces, para que no te olvides, el escaleno anterior es cabalgado por el nervio frénico. Ya. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna duda más? Hay una pregunta de Carlos Eduardo. ¿Cómo se llama el triángulo formado por el tendón intermedio del digástrico? Es el triángulo de Pirogov. Lo podemos a ver, perdón, ¿qué estoy haciendo? Vamos a volver a la diapositiva, ¿ya? Para que puedan observar bien lo que quieren ver, ¿no? A ver. Si puedo, ahí está.
Ya, la pregunta era, aquí está el tendón intermedio, es el de Pirogov. Ya, el de Pirogov, el tendón intermedio con el miloioideo y el hipogloso, ya, el nervio hipogloso, van a formar este triángulo llamado de Pirogov, y el contenido es la arteria lingual. Otra pregunta de Daniel Flores, ¿el triángulo supraclavicular es lo mismo que el subclavio? Supraclavicular, subclavio. No, 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 no. Si te das cuenta, a ver, voy a ver si puedo. Es que supraclavicular, el prefijo dice arriba de la clavícula, y subclavio es debajo de la clavícula. Pero este triángulo está arriba de la clavícula, entonces más corresponde en supraclavicular. O también llamado el supraclavicular es llamado el homo-occipital. Bueno, por diferentes autores. Pero más abarca lo que es supraclavicular. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Acá dice de Kevin Jr. ¿Cuál eran los límites del submandibular? Desea, un momento ya, desea descartar. Ya. Se salió. Ya vamos para que quede más claro, prefiero mostrárselo. ¿Ya? ¿Qué me dijo la pregunta? ¿Me puedes repetir? ¿Cuáles eran los límites del submandibular? Aquí tenemos el triángulo submandibular. Y como ven en este gráfico que lo hice para ustedes, aquí ya están los nombres de los músculos. Aquí tenemos el digástrico con su vientre anterior, el digástrico con su vientre posterior, y aquí tenemos el borde inferior de la mandíbula. Entonces, la delimitación del triángulo submandibular simplemente es un límite anterior, un límite póstero inferior y un límite póstero superior, ¿ya? Que sería por los dos digástricos, ¿ya? O sea, por el digástrico en sí, pero por su vientre anterior y su vientre posterior y su borde inferior de la mandíbula. Ese sería los límites del triángulo submandibular. ¿Está claro? Límite del triángulo submentoniano. El límite del triángulo submentoniano es la línea media anterior del cuello, ¿ya? Aquí inferiormente tenemos el borde superior del cuerpo del ioides y lateralmente el borde interno del digástrico, pero su vientre anterior. Esa es la delimitación del submentoniano, del triángulo submentoniano. Ya, hay otra pregunta que dice si podrías mostrar dónde se encuentra el músculo homoioideo. ¿Está en el chat? Sí, sí. Mensaje directo. Ya. Aquí está el músculo homoioideo. El homoioideo con su vientre superior, ¿ya? El nombre en sí vende al músculo, homoioideo, o sea, se va a insertar en el omoplato o escápula y ioideo en el hueso ioides. O sea que este vientre superior del músculo homoioideo se va a ir al hueso ioides y este vientre inferior del homoioideo se va a la escápula omoplato, ¿no? Esto de acá es como el músculo digástrico, tiene un vientre superior, un vientre inferior. El digástrico tiene un vientre anterior, un vientre posterior. Este de aquí es el homoioideo. ¿Listo? Ya estuvo, ¿no? Sí, son todas las preguntas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pueden escribirlo o levantar la manito. Yo, dice. Yo, Luz. Luz Martínez. Oye, ¿estos compañeros no quieren hablar o quieren escribir nomás? Luz Martínez puede activar su micrófono ya.
Buenas noches, quería saber qué hay en el nervio petroso superficial. ¿Cómo? A ver, ¿qué nervio tiene el plexo carotídeo? Nervio del... No es una pregunta que quería hacerlo la clase de inervación, pero no la pude decir. El plexo carotídeo, pues, es el plexo simpático. Y el plexo simpático da algunos ciliares cortos, si mal no recuerdo, ciliares largos. Pero es un enmarañado de nervios. Lo que te puedo indicar es que el carotidio da su ramo simpático en el cráneo. Exacto, es la rama simpática que nace el plexo cervical, que acompaña a la arteria carotídea, por eso es plexo carotídeo. De los ganglios cervicales superior, medio, inferior, de ahí nacen el simpático y da sus ramas es que como rodea a la carótida común, a la arteria, la rodea estos nervios y acompañan a su rama de las arterias también este nervio simpático. Sí, y entran a la caja del tímpano, yo lo diserté ese día, acompañan la carotida que está cerca del oído medio y penetran hacia la caja del tímpano para inervar por la caja del tímpano en la pared anterior, creo que era. Sí, anterior. Ese era el plexo carotídeo, luz. Me acuerdo, es difícil lo de los plexos, sobre todo ese carotídeo es un poco complicadito porque eso lo vas a ver de nuevo en juicio. Es un poco complicado, no se lo toma mucho en cuenta todo esto, el sistema nervioso autónomo de ganglio. Muy poco se toma en cuenta en anatomía, ¿ya? Eso lo vas a ver más adelante y es como los ganglios linfáticos. Muy poco se menciona, van a ver que en todo primer año nunca van a escuchar nada de ganglios linfáticos. Sin embargo, cuando llegan a tercero en semiología, por ejemplo, yo tengo mis alumnos que estamos avanzando ahorita para la inspección de los ganglios y tenés que revisar toda la localización de los ganglios a nivel del cuello y ahí pueden relacionarlo con el tema que dijo el auxiliar ahora, de triángulos del cuello, porque alrededor de todo el cuello existen ganglios que uno busca cuando hay patologías silenciosas. Algunas patologías como algunas neoplasias inflaman algunos ganglios y ese es el único signo que puede pillar en un paciente. Así que eso del plexo es de esos tipos de temas que se habla muy poco, pero muy buena pregunta, no sé si te pudimos responder. Vamos, la última pregunta para que lancemos. Herbas Rivera, aquí en el micrófono. Hay una pregunta de Ronaldo Daniel Rivas. ¿Por qué se inflama un ganglio linfático? Bueno, el ganglio linfático se inflama porque hay un proceso infeccioso. Ahí hay se inflama porque se llenan de linfocitos, ya linfocitos con memoria para poder producir anticuerpos a ese antígeno o a ese microorganismo. Entonces el ganglio tiende a inflamarse porque está en un proceso de reconocimiento del antígeno o del microorganismo. Porque produce más células jóvenes linfáticas y entonces por eso tiende a inflamarse los ganglios. Es un proceso infeccioso que hace el ganglio linfático. No sé si te sirve eso. Es como cuando vas al médico cuando sos chiquito y lo primero que te dicen cuando estás resfriado te comienza a tocar aquí las amígdalas. No son más que ganglios. ¿No ves? Eso tienes que acordarte. Te tocan aquí, te dicen abrir. ¿Para qué? Para ver tus amígdalas, que al final no son nada más que tejido, como dijo el auxiliar, que produce defensas. Y se inflaman porque hay una infección por ahí cerquita, y entonces ellos se inflaman para producir más defensas para atacar ese microorganismo. Hablando de ganglios, ya que quieren ir más adelante, ya están ahí ansiosos de llevar patología y fisiopatología. Aquí en este triángulo, donde está mi triángulo supraclavicular, en este triángulo supraclavicular, donde está aquí en este triángulo supraclavicular hay un ganglio que se llama, cuando existe cáncer gástrico, el ganglio de Virchow, llamado el signo de Trussier.
Entonces, ese es un signo patogneumónico de cáncer gástrico. No se olviden, si aquí palpan en este triángulo un ganglio enorme, estamos frente a un cáncer gástrico, ¿no? Bueno, tenemos que hacer ya los laboratorios, los exámenes de imagen, etcétera, ¿no? Pero aquí ya es un indicio de este ganglio de Virchow o signo de Troussier. Marioli Herba fue a hablar. Gracias. Disculpe, ¿el nervio frénico está dentro del triángulo del cuello? Ese es un término, ese es un tema muy controversial porque es más que todo nomenclatura clásica. No me puedo meter a plano de eso porque más que todo es literatura antigua. Pero más te puedo asegurar que por ahí puedes abordar a lo que es la vena yugular interna. Si buscas en la bibliografía, en la literatura, te va a salir ahí que ahí se puede encontrar el nervio frénico porque está en los libros, ¿no? Es lo complicado de anatomía. A veces agarras un libro y agarras otro y alguno toma en cuenta alguna estructura, alguno toma en cuenta otra estructura, Rubier, Petit. Por ejemplo, esto de triángulo, cuando entras a internet te ponen otros nombres porque toman en cuenta los músculos. El de Pirogov, por ejemplo, el de Farabeos creo que es llamado también triángulo carotidio. Hay, ¿no? Pero generalmente en la carrera preguntan con ese nombre de esos tres. Esos tres son importantísimos. Beclar, Pirogov y Farabeos. Con esos nombres te los preguntan. Y es nomenclatura, si no me acuerdo, de textil, ¿es esa, Uber? ¿Cómo? Perdón, no te escuché, Toñas. Lo de Pirogov, Farabeos y Beclar es de textil, ¿eh? Esa nomenclatura. De textil y la target. Sí, de textil y la target. Porque, por ejemplo, en internet puedes estudiarlo como triángulo el de Farabeos, como triángulo carotidio. Entonces, hay esa diferencia. Ustedes cuando vean los límites, ahí ustedes dicen, ah, no, este es este. ¿Ya? Pero en la facultad, en la carrera, suelen preguntar con esos tres nombres. Beclar, Pirogov y Farabeos. Si preguntan triángulo, uno de esos tres preguntan. Chicos, vamos a verlo el cuestionario una vez, porque si no se nos va a hacer más tarde. O tener... Sí, ya. Una cosita antes de mandar el cuestionario. Nada, como les dijimos a un principio de todo esto, ahora comienza el segundo ciclo de anatomía. ¿Ya? Esta vez las clases van a ser con un tiempo con un intervalo de tiempo, ya no van a ser seguidas porque estamos en exámenes. Entonces, vamos a ver si es cada 2, 3 días más o menos. Vamos a avisar por el grupo. Después, el mecanismo que venimos utilizando de los cuestionarios se mantiene. Ya hicimos la asistencia. Ya hicimos la asistencia y las notas del primer ciclo. Eso ya es aparte. Ahora comienza el segundo ciclo. Así que nada, chicos. Ahorita se los mando por acá. ¿Qué horas son? Son las 10:13. ¿Ya? Pueden comenzar ya. Nos vemos, Toñazo. Fue un placer, un gusto, hermano, cuando quieras. Dale un abrazo, hermanito. Vamos a estar hablando ahí por unos ratitos. Dale, hermanito, nos vemos. Chao, chao.
información vamos a estar hablando por el grupo de WhatsApp. Que tengan un lindo fin de semana. Un abrazo, se cuidan. Por favor, nos siguen en todas nuestras redes sociales y no se olviden de seguirnos en el canal de YouTube donde están las demás disertaciones y esta nueva para que no estén esperando tanto tiempo. Tengan un lindo fin de semana.